3, 13 al 17. Leo de la PDT. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El mejor regalo que nos ha podido dejar nuestro amado. En ese tiempo, Jesús vino de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de impedirlo. Diga, Juan trató de impedirlo. Y le dijo: soy yo quien necesita ser bautizado por ti. ¿Por qué entonces vienes a mí? Jesús le contestó: no me lo impidas ahora. Debemos realizar el plan de Dios de traer justicia al mundo entero. Entonces Juan estuvo de acuerdo. Diga conmigo, estuvo de acuerdo. Y Jesús, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua y vio que el cielo se le abrió y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Una voz desde los cielos decía: este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. La Reina Valera dice: en quien tengo complacencia. Hoy el Señor ciertamente viene con amor, viene con misericordia, porque Dios no quiere que su pueblo perezca por falta de conocimiento. Y basado en ese texto de que muchas veces encontramos muerte por causa del desconocimiento, es que el Señor trae una palabra para esta casa. ¿Cuántos están listos para recibir esa palabra? Diga amén. Diga amén. Es por esta razón que el Señor trae este mensaje para todo aquel que tenga oídos pueda escuchar lo que el Espíritu tiene que decir a esta casa y a su pueblo en este día. Hoy vamos a estar ministrando bajo el tema: ¿a quién estamos complaciendo? Fíjese que es una pregunta. Hay un grave problema en el ser humano y en nosotros los cristianos, y es que en vez de buscar complacer a Dios, quien es el autor de nuestra vida, solo andamos buscando que Dios nos complazca a nosotros. En todo tiempo estamos buscando siempre lo que nos trae complacencia a nosotros. En todo tiempo, cada vez que abrimos nuestra boca, estamos pidiéndole al Señor que haga algo por nosotros. Cuando, según la palabra del Señor, la prioridad está, iglesia, en que nosotros seamos los que complazcamos a nuestro Padre Dios. Por lo tanto, esto demuestra que hay una raíz que debe ser desarraigada. Hay una raíz de este problema que estamos enfrentando, de solamente estar buscando que nosotros seamos los que somos complacidos. Y esa raíz es una raíz de egoísmo. Diga conmigo, egoísmo. El egoísmo solamente proviene de los deseos de nuestra carne. Por eso quiero definir lo que significa la palabra egoísmo, para que podamos entender la raíz de manera que la puedas identificar y la puedas desarraigar, la puedas arrancar de tu vida, para que puedas ser libre y puedas experimentar el perfecto amor de Dios. Egoísmo significa, escuche bien, un inmoderado y excesivo amor a sí mismo. Repito, el egoísmo es un inmoderado y excesivo. Esas dos palabras me llamaron la atención, porque hay muchas cosas que solamente se convierten en malas porque no sabemos hacer un balance con ellas. El pecado está al ladito del exceso. Siempre vas a ver cosas que no son pecado en sí mismas, pero el exceso lo convierte en pecado. Entonces, aquí está hablando que el inmoderado y excesivo amor a nosotros mismos. ¿Por qué yo digo esto, Ruth? Porque amarnos a nosotros mismos no está mal. E inclusive la palabra lo menciona. Ama a tu prójimo. Y Dios no se contradice.
Entonces, amarnos a nosotros mismos no es pecado. Pero el inmoderado y excesivo amor a nosotros mismos dice que hace atender desmedidamente el propio interés. Eso es egoísmo. Vuelvo y menciono una palabra: desmedidamente. Exceso. Yo me amo a mí mismo, pero yo no puedo tener un inmoderado y excesivo amor por mí mismo y por mis intereses, porque eso se llama egoísmo. Y cuando entramos en el egoísmo, buscamos solamente ser complacidos nosotros y no estamos buscando complacer a quien tenemos que complacer. Proverbios capítulo 18, verso 1, versión TLA, dice: el que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. O sea que el egoísmo nos tapa los oídos. Dice que el egoísta solamente piensa en sí mismo, Jessica, y no acepta ningún consejo. Entonces, si él no acepta ningún consejo, significa que el egoísmo te tapa los oídos para que tú no puedas escuchar el consejo que proviene del Padre. Por eso es que es importante que podamos identificar la raíz del egoísmo en nosotros, que muchas veces se cuela de una manera, muy sigilosa. Por eso la palabra habla de pequeñas zorras que tenemos que tener cuidado, porque son esas pequeñas zorras aquellas que llegan a venir a robarnos la bendición. Y esa pequeña zorra muy probablemente no te estás dando cuenta de que está dentro de ti, de que está llegando a robarte la bendición que ya el Padre separó para ti. Por eso es que el egoísmo nos tapa los oídos y no podemos escuchar el mensaje y el consejo de Dios a través de la boca de Dios cuando oramos, cuando estamos en comunión con Él, y a través de nuestras autoridades espirituales. Yo no sé si ya la gente puede estar entendiendo por qué es que está en la condición que está. Y lo que pasa es que estamos buscando solamente complacernos a nosotros mismos, Ricky. Y como yo busco solamente complacerme a mí y no busco complacer al que tengo que complacer, por eso no estoy donde debo estar. Por eso los cielos están cerrados. Por eso no recibes contestación a tu oración. Y al escuchar esto, Iglesia del Señor, Casa Refugio de Amor, el Espíritu Santo me confirmaba que una de las luchas más difíciles de vencer de nosotros los cristianos es el morir al yo. Morir a los deseos de la carne. Y permitirle que Él, que el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, nos vivifique y traiga vida a lo que muchas veces ya está muerto. Dígale a alguien: no se trata de buscar ser complacidos, sino de complacer al que te ha elegido. Ahora te lo voy a decir corridito. No se trata de buscar ser escogido, complacido, sino de complacer al que te ha elegido. Se trata de complacer a aquel que ya nos escogió, aquel que ya nos llamó, aquel que ya nos predestinó. Aquel que cuando te encontrabas en el momento más duro de tu vida, te sacó del lodo cenagoso y te trajo a su luz admirable. Entonces el tema de hoy es ¿cuál? Vamos, iglesia, necesito una iglesia despierta que predique conmigo. ¿Cuál es el tema? ¿A quién estamos complaciendo? Está hablando de complacencia. Déjame y les defino lo que significa la palabra complacencia. Complacencia es sinónimo de satisfacción. Complacencia es sinónimo de contentamiento. O sea que es aquello en lo que alguien encuentra gran placer o deleite. Repito, complacencia es aquello en lo que alguien encuentra gran placer o deleite. Algo que es agradable a alguien. Complacer a alguien significa decidir hacer cosas aun cuando no tenemos que hacerlas. Yo le dije que se pusiera el cinturón. Yo le voy a dar otro break. Le voy a dar 5 segundos para que si usted no se puso el cinturón. Usted sabe que cuando usted está en un carro y usted no se pone el cinturón, pero de momento la velocidad empieza y pasa de las 70 millas y usted ve que el carro empieza como que a menearse, usted dice, déjame yo me pongo el cinturón. Bueno, pues este es el break de que usted se ponga el cinturón. Porque vamos a 75 y no pensamos bajarle. Complacer a alguien, escuche bien, significa decidir hacer cosas
aun cuando nosotros no tenemos que hacerlas. O peor aún, cuando no nos toca hacerlas, cuando no es nuestra responsabilidad hacerlas. Y lo hacemos, ¿sabe para qué? Pregúnteme para qué. Solamente para agradar a esa persona y ver su deleite y ver su contentamiento. Eso es exactamente lo que estaba sucediendo en este pasaje. Jesucristo, nuestro amado, estaba a punto de comenzar el ministerio más grande y poderoso que ha existido sobre la faz de la tierra. Él estaba a punto de dar comienzo a algo maravilloso que nos traería a nosotros lo que hoy llamamos salvación. Y en ese momento la voluntad del Padre era de que Jesús, aún siendo limpio, aún estando puro, aún no habiendo conocido pecado ni cometido pecado, fuera bautizado. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que aquel que entra a las aguas y es bautizado se convierte en ¿qué? En una nueva, vamos, predique conmigo, señores, una nueva criatura. Se supone que cuando entramos a las aguas, la vieja criatura queda ahí sepultada y nace una nueva criatura en Cristo Jesús. O sea que todos tus errores, todos tus pecados, toda la maldad que tú traías contigo se queda sepultada y ni él mismo vaya abajo a buscarlo. Él pudo haber sido carpintero, pero no fue buzo. Jesús estaba limpio. Se le presenta a Juan el Bautista a Ronnie y le dice, es tiempo. Necesito que me bautice. ¿Y qué fue lo primero que hizo Juan el Bautista, Pastor Cristian? Le dijo, no, papá, no. Eso es acá en puertorriqueño, ¿tú sabes? Le dijo, no, papito, yo no. Si se supone que tú seas el que me bautices a mí. ¿Qué le estaba diciendo? Entonces Juan el Bautista no era perfecto. Se supone que tú seas el que me bautices a mí. Vamos a la palabra. Y dice que trató de impedírselo. Hay muchas veces que hay personas que se van a levantar en tu vida tratando de impedir que tú cumplas la voluntad de Dios para ti. Fíjate que Juan el Bautista era un hombre de Dios o no era un hombre de Dios. Estaba trabajando en equipo juntamente con Jesús para traer la justicia. Estaba trabajando juntamente, estaban en el propósito de Dios. Mas sin embargo, trató de impedirle a Jesús el que él cumpliera con la voluntad de su Padre. Pero ¿qué pasa? Que Jesús le dice, no trates de impedírmelo, no me lo impidas ahora, le dice. Debemos realizar el plan de Dios, debemos, teamwork. O sea que no podemos haber llaneros solitarios en el reino. Sí, siempre tenemos que tener a alguien a quien nos tenemos que someter. Sí, si usted ve a un pastor o a alguien que no tiene a alguien a quien se somete y no tiene una autoridad por encima de ellos, mira, huya, salga corriendo, porque eso no es de Dios. Debemos realizar el plan de Dios de traer justicia al mundo entero. Entonces Juan estuvo de acuerdo, dice la palabra, y Jesús fue bautizado. Eso me dice a mí, Gilma, que Jesús no tenía por qué ser bautizado, mas sin embargo decidió hacerlo para agradar al Padre. Por eso cuando él termina de hacer aquello que no le correspondía hacerlo, aquello que no le tocaba hacerlo, él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien estoy muy contento. Jesús en ese momento estaba haciendo, Pastora Mabel, algo que a él no le tocaba hacer. Pero hay cosas que te van a tocar hacer, iglesia, solamente porque a Dios le agrada que tú las hagas. Hay cosas que nos va a tocar hacer como iglesia, Jorge, que las tenemos que hacer, aunque no nos toque hacerlas, solamente para agradar a Dios. Dios nos ha llamado a hacer cosas que no nos corresponde hacerlas. Esa es la verdadera complacencia de Padre. Esa es la verdadera complacencia. Jesucristo había vivido 30 años en la tierra. Se había sometido, escuche bien, había hecho silencio por 30 años. Usted sabe lo que es eso. Que usted sabe que tú eres el Hijo de Dios. Que Dios es tu Padre. Que tú tienes acceso al oro, a la plata, a todo. Que todo es tuyo. Que tú puedes hacer lo que tú quieras si tú quisieras. Pero decides
no hacer nada, simplemente porque Dios así lo quiere. Por eso hay ocasiones en las que nos tenemos que quedar quietos, porque solamente cuando nos quedamos quietos, predicaba yo en South Dakota, es que vamos a experimentar una dimensión sobrenatural de la gloria de Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No se trata de buscar ser complacidos, sino de complacer a aquel que nos ha, Dios mío, elegido. Una parte de nosotros como seres humanos siempre va a buscar complacer a los demás. Eso es de ahí. De una manera o de otra, como seres humanos, siempre vamos a buscar complacer a alguien. Diga, complacer a alguien. Los padres buscan complacer a sus hijos y los hijos buscan complacer a sus padres. Los esposos buscan complacer a sus esposas y las esposas buscan complacer a los esposos. En el trabajo estamos buscando complacer ¿a quién? Al jefe. En la iglesia, algunos, no todos, buscan complacer al pastor. Gracias, Señor. He sido libre. En la iglesia, algunos buscan complacer al pastor, otros pastores buscan complacer a sus ovejas. Pero ya sea por una razón o por otra, ya sea por orgullo, diga conmigo orgullo, por interés, por temor o por conveniencia, pero siempre trataremos de buscar complacer a alguien. Lo correcto y lo que establece su palabra es que nuestra prioridad debe ser solamente agradarlo y complacerlo a Él. En eso estamos claros, ¿verdad? Estamos claros, iglesia. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo podremos agradar a alguien que no vemos si no comenzamos agradando a aquello que podemos ver? ¿Cómo yo puedo agradar a Dios que no lo puedo ver si todavía no he aprendido a agradar a aquello que vemos? Y vaya conmigo suavecito, porque yo sé que aquí hay gente que sabe palabra y rapidito ahora le están llegando 741 textos bíblicos que dicen que hay que agradar a Dios solamente. Pero bear with me just for a minute. Aguántese ahí. Y voy a lo que estaba hablando ahorita. Complacer al ser humano no es pecado. Diga conmigo, no es pecado. Siempre y cuando no desagrade ni entristezca ni a Dios ni al Espíritu Santo. Pero complacer al ser humano, Pastor Javi, no es pecado. Ejemplo, cuando usted se casa, usted deja de ser un individuo y se une a su esposo o a su esposa y se convierten ¿en qué? En una sola carne. Eso significa que ya dejas de ver por los intereses propios tuyos, los propios intereses de nosotros como individuos, y comenzamos a ver, María Angeli, los intereses de nuestra pareja, que sean en común, que nos traigan beneficios a los dos. Entonces eso significa que yo voy a tener que en algún momento buscar complacer a mi esposa. Yo no sé si ustedes saben que las mujeres embarazadas le da algo que le dicen por ahí antojitos. Y esos antojitos, para su información, hay que complacerlo. Mira, sí o sí. Muchas veces no hay break. No importa lo que te esté pidiendo. Si te está pidiendo una alcapurria, si te está pidiendo un pedazo de pizza, si te está pidiendo unos bacalaitos, si quieres quenepa, Jesús. Y si no es el tiempo de quenepa, ¿qué me voy a hacer? Si te está pidiendo, qué sé yo, un mantecado de Cold Stone. Aleluya, alaba la gloria de Dios, pastora. ¡Ja! No importa, mira, hay que arrancar. Complacer al ser humano no es pecado. Yami, no es pecado. Javier, no es pecado. Jerry, complacer al ser humano no es pecado. Siempre y cuando no se vaya por encima de la voluntad de Dios y no desagrade a Dios ni entristezca al Espíritu Santo. Y si bien es cierto que la prioridad es agradar a Dios en todo lo que hacemos, también es cierto que el mismo Dios nos dice en su palabra: amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y para amarlo, tú vas a tener que complacerlo. Vas a tener que agradarlo. Eso es parte del amor de Dios. Estos escenarios solamente nos preparan para cuando tengamos un gran encuentro con Jesucristo por medio del Espíritu Santo de Dios. Pues una vez que hemos aprendido por medio de una relación de matrimonio a morir a nuestros deseos y a nuestros intereses por amor a esa persona,
entonces vamos a estar listos para que cuando conozcas al amado de tu corazón puedas morir a tus deseos y puedas complacerlo por amor a Él. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Necesitamos comenzar a complacer aquello que vemos, para en el momento en que nosotros tengamos el encuentro con el amado, entonces podamos saber cómo complacerlo a Él. Eso es como una práctica, una oportunidad que nos da el Señor. Déjenme y les doy un ejemplo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi hijo, el pastor Cristian, estaba recién llegado aquí en la iglesia. Y él llegó y en una de las ministraciones él pasa al frente. Y yo estoy orando por él, estoy orando por la pastora, estoy orando por Jafet. Cuando estoy orando les doy una palabra de parte de Dios que se va a cumplir en el nombre de Jesús. Y en ese momento él, quebrantado, me abraza. Y yo sé que no fue él, porque alguien que está siguiendo los deseos de su carne no te va a decir: pastor, no me sueltes. Y el Señor a través de él me estaba diciendo: no lo sueltes, porque hay propósito en él. Pues yo obedientemente, primera vez que me pasa que alguien me dice: pastor, no me suelte, tengo que confesarlo. En ese momento yo decido no soltarlo y le caigo arriba. Estoy ahí todo el tiempo, le envío mensajes de texto. En algunos momentos me contestaba, en otros momentos los grillos brillaban, los coquís sonaban. Yo me sentía en Puerto Rico, una cosa bárbara. Llega el momento en que vamos a hacer un retiro. Hacemos un retiro de caballeros, que ambos aquí yo creo que casi todos han podido hacer ese retiro. Los que no, pues les exhorto a que el próximo retiro se anoten. ¿Qué pasa? Que viene el retiro y yo vengo y lo empiezo a invitar. Y yo: Cristian, mira, hay un retiro caballero, necesito, ¿verdad?, que te anotes, que vayas para allá. Yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes contigo. Cristian, yo no sé si estás recibiendo mis mensajes, pero mira, te estaba diciendo que hay un retiro y para que vayas para el retiro y qué sé yo. Nada pasaba. El Señor me da una estrategia. Jerry me da una estrategia, el Señor. Eso vino de Dios. Yo le digo: mira, Cristian, si lo que pasa es que no tienes el dinero, no te preocupes. Yo te voy a pagar el dichoso retiro ese para que tú vayas para el retiro. Tranquilo, no te preocupes por el dinero. Es más, de hecho, acabo de pagar el dinero de tu retiro para que entonces puedas venir a hacer el retiro. Ahí apareció Cristian. Había una raíz ahí. Y él dijo: no, pastor, tranquilo, yo no necesito ¿verdad?, que tú me pagues el retiro. Yo lo puedo pagar yo mismo. Orgullo. Y yo le dije: gloria a Dios, no hay problema, perfecto. Pues entonces ese dinero se lo damos a otra persona. En ese retiro comenzó un proceso de transformación en Cristian en ese fin de semana. Resultado: aquel retiro le cambió la vida por completo. Y hoy tenemos el copastor de Casa Refugio de Amor. Cristian comenzó un proceso de transformación aquel fin de semana. Pero ¿sabe qué estaba buscando Cristian? Complacer al pastor. ¿Por qué yo sé esto? Porque una de las preguntas del retiro es: ¿por qué tú estás haciendo este retiro? Y Cristian todavía no estaba, acuérdese, no estaba convertido. Él todavía estaba funcionando bajo lo que él creía que era bueno. O sea, él no era el pastor. Acuérdese, no estoy hablando del pastor, estoy hablando de Cristian Ramos. Y Cristian dice: pues yo vine para complacerle a usted. Al frente de todos los caballeros. Y yo: gloria a Dios. Gloria a Dios. No importa, Araceli, la excusa que use Dios para traerte a sus pies. ¿Qué quiero llegar con esto? Cristian fue al retiro para complacerme a mí. Y ahora, por causa de complacerme a mí, vive complaciendo al Padre y agradar al Padre todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque hubo una transformación. Porque aprendió a cómo complacer a alguien que podía ver. Y cuando conoció al que no puede ver, pero puede sentir, en ese momento se ha decidido a hacer todo lo que le produzca complacencia, todo lo que busque contentamiento, todo lo que le agrade. Juan no quería bautizar a Jesús. Jesús le tiene que insistir. ¿Qué hizo Juan? Complació a Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús complaciera a su Padre. Juan el Bautista, aún no queriendo hacerlo,
lo hizo porque escuchó la voz de su Señor. Y su Señor, que toda su vida había vivido escuchando la voz de su Padre, lo complació, guardando silencio por 30 años, no dejando que nadie supiera que era el Hijo de Dios, no haciendo grandes milagros. ¿Por qué? Porque estaba buscando agradar a Dios. Había un poquito de egoísmo en Juan, porque él le dijo: pero es que a ti es que se supone que me bautice. Estaba mirando por él. Usted sabe por qué es que entonces el egoísmo es la raíz que nosotros debemos desarraigar, que debemos arrancar de nuestra vida y dejar de estar pensando en lo que a nosotros nos agrada. Tenemos que buscar complacencia, contentamiento solamente del Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Eso solamente se consigue tomando una decisión, y es la decisión de hacer su voluntad. Única y exclusivamente su voluntad. Es buscar que todas las cosas que tú hagas agraden a Dios. Que cuando Él esté desde el cielo mirándote, Él pueda decir también, como dijo con Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otro ejemplo, Mateo 17, 1 al 5, no lo busque, lo voy a leer de la Reina Valera. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, o sea que buscó a sus discípulos, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero no termina ahí. Dice: a él oíd. Aquí vemos varias cosas. Primero, vemos que sus discípulos fueron testigos de cuán complacido estaba Dios con él. Pero hay algo que me llama la atención, hay algo que me impresiona de esta palabra, y es que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, le dijo: escúchenlo a él. Lo que me enseña que nadie que no complazca y agrade a Dios no tiene el derecho de ser escuchado. Él le estaba haciendo específico, Yamireli. Le estaba diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo me contento. Este es el que está haciendo lo que a mí me agrada. Este es el que está trayendo complacencia. Como Él está haciendo eso, escúchenlo a Él. Nadie que no esté haciendo la voluntad del Padre merece ser escuchado. Nadie que no esté buscando agradar a Dios y hacer lo que a Él le trae contentamiento merece ser escuchado. Solamente merece ser escuchado aquel que está alineado a su palabra y a su voluntad. A él oíd. Todo el que no tenga fe, todo el que no guarde sus mandamientos, todo el que no cumpla con sus principios y todo el que no haga su voluntad, no está capacitado para ser escuchado. En otras palabras, no tiene el aval de Dios para hablar en su nombre. Yo sé que esto no es lo que tú estás buscando, porque tú lo que estás buscando es una palabra que te diga que la casa ya está aprobada. Que tú estás buscando que sí, que ya vas a tener el hijo que estás queriendo desde hace mucho tiempo. Yo sé que estás buscando que se te diga que el carro ya va a ser aprobado y que no vas a necesitar pronto. Pero el Señor te está diciendo: tienes que morir a ti. Necesitas soltar el egoísmo y comenzar a hacer las cosas que solamente le agraden a Él. Comienza con tu postura, con tu decisión de escuchar este mensaje. Diga conmigo: sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es una llave que usted tiene que cogerla y ponerla en su llavero. Estamos hablando de que nuestra vida debe ser agradar a Dios en todas las cosas. Pero aquí nos está dando una llave y nos está diciendo el Señor que si nosotros no creemos en Él y nosotros no creemos en Jesucristo su Hijo, o sea, si nosotros no tenemos fe,
dice ahí, no yo, es imposible agradar a Dios. No existe manera. Usted puede tratar de hacer todas las demás cosas que yo le mencioné. Usted puede tratar de complacer a Dios haciendo muchas cosas, pero si usted no tiene fe, entonces no vamos a poder nunca agradar a Dios. Y usted sabe, mira, hubo mucha gente en las escrituras que tuvo ese tipo de fe. Por ejemplo, Abel. Abel tuvo un tipo de fe que logró que el Señor mismo aceptara solamente su ofrenda. Y dice la palabra que fue por la fe que él encontró en Abraham. Entonces, para agradarlo a él, tuvo que haber fe. No solamente la ofrenda era lo que hacía falta. Hay muchas veces que tus ofrendas no son suficientes si no vienen acompañadas de una gran fe. Si tú das una ofrenda, pero tú no crees en lo que esa ofrenda puede desatar, tú no vas a recibir resultados. Enoc no vio la muerte. El Señor lo arrebató y se lo llevó con él. ¿Sabe por qué? Porque el Señor encontró fe en Enoc. Abraham y Sara tuvieron su hijo, el hijo de la promesa, cuando eran viejitos. Tuvieron que tener fe. Y luego Abraham tuvo que tener aún más fe para poder ir y entregar a su único hijo, Isaac, al hijo de la promesa. Y caminar y llegar hasta aquel monte y llevarlo para sacrificarlo. Y él no estaba viendo el resultado. El resultado lo vio luego de que ejercitó su fe. Todos ellos tenían una fe, escuche, una fe que mira hacia adelante. Hay muchas personas que tienen fe, pero todavía se quedan mirando hacia atrás. Recuerde, futuro es aquello que todavía no ha pasado. Tú no vas a tener un buen futuro si te quedas mirando para atrás. No lo vamos a poder encontrar. Entonces, nuestro tipo de fe es un tipo de fe que debe mirar hacia adelante. A pesar de no tener visión clara del futuro, debes optar por confiar en Dios y obedecerlo en todas las cosas. Confiar, anote, y obedecer. ¿Por qué? Porque la fe no te asegura que verás inmediatamente lo que crees. Muchas veces hay que esperar. Y hay que esperar al tiempo de Dios. Porque Dios es el que conoce los tiempos y es el dueño y señor de los tiempos. Por eso Abraham y Sara, porque supieron esperar pacientemente. Además de que Dios se quería, ¿puedo decir una palabra puertorriqueña? Guillar. Dios se quería, gracias pastora, la palabra espiritual es glorificar. Dios quería que ellos estuviesen convencidos de que ese milagro lo iba a hacer Él. Si se lo daba mientras ellos todavía eran jóvenes, pudo haber sido que la incredulidad hubiese acariciado a Abraham y a Sara y hubiesen pensado, uy, pero es que todavía estaban los jóvenes. No, Él esperó. Y cuando ya estaban bien viejitos, de 90 años, cuando ya no había posibilidad, según lo que dice la ciencia y lo que dice el mundo, de poder tener un hijo, ahí entonces el Señor le da un hijo a Sara y a Abraham. ¿Sabe por qué? Necesitamos una fe que mire hacia adelante. ¿Sabe por qué necesitamos seguir creyendo aunque no estemos viendo? Porque para que la fe entre en acción, debe venir acompañada. La palabra, para que la fe entre en acción, debe venir acompañada de obras. Porque la fe sin obra, Santiago 2, 14 al 24. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que si tiene fe, si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que venga un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Repito, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Padre. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe
otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Fe sin acción es una fe incompleta. Fe sin obras y sin acción es una fe incompleta. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. ¿Por qué el pastor decidió leer todo este pasaje que quizás es un poco largo? Porque es que eso se explica solo, señores. Aquí tú no necesitas ni escudriñar mucho. Ahí te está diciendo exactamente lo que tienes que hacer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe debe ser una fe completa, no una fe incompleta, que es aquella que no lleva acciones. Por consiguiente, es inútil y está muerta. Pero yo creo fielmente que ya llegó el tiempo de comenzar a accionar, que ya llegó el tiempo de comenzar a obrar, que ya llegó el tiempo para esta casa de dejar de estar practicando una fe incompleta y vamos a comenzar a practicar una fe completa. Iglesia, eso no te lo está diciendo tu pastor. Yo estoy siendo el vaso, pero te lo está diciendo la palabra de Dios. Si usted a estas alturas no comienza a obedecer lo que dice su palabra, usted va a seguir en el mismo slump en el que tú estás, en el mismo boquete, en el mismo hoyo. Te vas a quedar estancado. Aquí hay tantas personas con tanto propósito hermoso. Esta casa es una casa de ministros. Aquí el 90% de las personas que nos visitan son personas que traen ministerio o que fueron llamados a un ministerio. Lo que pasa es que todavía no han sido guiados para comenzar ese ministerio. Pero aquí la mayoría de ustedes, el 90% me atrevería a decir, son personas que tienen un propósito eterno, ministerial, porque todos tenemos propósito, el 100%. Pero propósito ministerial, divino y eterno, 90%. Aquí hay evangelistas, maestros, profetas, apóstoles y pastores, salmistas, servidores. Aquí hay de todo. Llegó el tiempo de que tú comiences a hacer lo que fuiste llamado a hacer. Pregúntame por qué. Porque eso es lo que complace a tu Padre que está en el cielo. Entonces, ¿a quién quieres complacer? Volvemos a la pregunta. ¿A quién es que yo quiero complacer? ¿Yo quiero complacer a mi Padre que está en el cielo? ¿O yo quiero complacer a mi carne? ¿O yo quiero complacerme a mí mismo? Eso es una pregunta que te debes hacer y no debes salir de este lugar sin hacértela a ti mismo. Y yo te aseguro que vas a poder testificar de la gloria de Dios en tu vida. Lo único que se escucha entre los cristianos es: ay, pastor, qué difícil es esta lucha que yo tengo. Eso es lo único que usted escucha en el pueblo. Y la gente te llama, quieren una consejería contigo. Y cuando te dice: pastor, es que después que tú le dices: mira, pues lo que tienes que hacer es esto, y mejorar esto, y tienes que dejar esto, y esto. Sí, porque la gente va a la consejería creyendo que ellos son los que van a hablar. Señor, usted va a hablar los primeros 5 minutos, los otros 2 horas y 55 minutos me toca a mí, para decirle lo que usted está haciendo mal y lo que usted tiene que comenzar a hacer bien. Si no, no saque cita conmigo, tranquilo, siga hablando con Dios y Dios le seguirá ahí trabajando con usted. Está bien, para que usted sepa. Entonces, volvemos. Necesitamos comenzar a hacer lo que Dios quiere. Necesitamos estar completamente seguros de que vas a tener muchas luchas. Pero se escucha mucho entre los cristianos lo difícil que es vencer la tentación. Lo difícil que son las luchas que ellos tienen, como si ellos fueran los únicos que tuvieran lucha. Pero una pregunta que yo les hago: ¿por qué ustedes creen que se hace tan difícil vencer la tentación? ¿Y por qué se les hace tan difícil esas luchas?
Sencillo. Esto no hay ni que ser muy sabio para saberlo, porque no están haciendo lo que deben hacer. Pastor, pero sea más específico. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que no todos tienen que hacer lo mismo. Todos tienen una función distinta y todos tienen una responsabilidad distinta. Y si yo me pongo a mencionar aquí lo que tiene que hacer cada uno de ustedes, vamos a tener que irnos en vigilia. Después voy a tener que hacer como Jesús, decirle a los discípulos, vayan y busquen y denle de comer. Y de momento ellos vienen y encuentran un niño con 2 panes. Y tenemos que empezar a orar por ellos. Ejemplos básicos. Oran, pero se cansan rápido. Leen la Biblia, pero se aburren rápido. Ayunan, pero no se consagran. Tienen conocimiento de la palabra, pero no la viven y no la ponen por obra. Pues claro que se te va a hacer difícil vencer esa lucha. Se te va a hacer difícil. No oras, no ayunas, no lees la palabra, no escuchas adoración y haces lo que te da la gana. Eso es como cuando usted ve el juego y de 3 y suena el buzzer. La decisión de hacer lo que te toca hacer es tuya. Yo tengo el mejor deseo y la mejor disposición de ayudar al que quiera ayuda, pero la decisión termina siendo mía. La pastora y yo en algún momento necesitamos ayuda y buscamos la ayuda porque tenemos cabeza y tenemos padres espirituales y fuimos a nuestros padres espirituales y ellos nos ayudaron, pero nosotros nos dejamos ayudar. Entonces es una combinación, es un trabajo en equipo de que, ok, yo quiero ayuda, pero me dejo ayudar. Porque de nada vale que yo quiera la ayuda, pero cuando me vayan a dar la ayuda, el egoísmo me tape los oídos y no escuche el consejo. ¿Ustedes ven por qué la raíz es el egoísmo? Somos nosotros los que seguimos nuestros deseos carnales que solamente vienen a dar a luz al pecado. La verdad, pecamos porque queremos. Se llega al pecado porque usted quiere. Porque mira lo que hace Satanás. Satanás no te obliga a pecar. Y la iglesia tiene que escuchar esto. Satanás, escucha bien, iglesia, no te obliga a pecar. Él no viene a decirte, ahora hazlo. Él te tira una tentación. Si lo hace, Él te tira una tentación. Lo que te gusta. Yo sé que siempre tú has querido esto. Dardos, tentaciones. Pero el que agarra la tentación y la hace suya es usted. El que agarra la tentación y decide que esa tentación dé a luz al pecado, somos usted y soy yo. Cada vez que la abrazo. No podemos decir que el diablo es el que tiene la culpa. Deje de estar echándole la culpa al diablo. El 85% de las veces la culpa es suya. Que agarró la tentación, la abrazó, la hizo suya. Tuvo intimidad con la tentación, porque para que algo pueda dar a luz tiene que haber intimidad primero. O sea que usted tuvo intimidad con la tentación y dio a luz al pecado. Y cada vez que usted peca, usted está complaciendo la carne. ¿A quién estamos complaciendo? ¿A quién es que debemos estar complaciendo? Nuestra meta y el propósito por el cual Jesús se dejó bautizar por Juan el Bautista, ¿sabe para qué era? Para darnos el ejemplo. El Señor nos está dando el ejemplo. Él está diciendo, ok, si ustedes hacen lo que yo hago, si ustedes llevan una vida como yo la llevo, si ustedes en todo lo que hagan consultan a su Padre que está en el cielo, tal y como yo lo estoy haciendo, si ustedes toman decisiones difíciles, aun cuando a ustedes no les toca hacerlo, pero lo hacen por agradar a Dios, los cielos se van a abrir y una voz del cielo de su Padre dirá, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si nosotros modelamos a Cristo, viviremos lo mismo que Cristo vivió. Lo voy a repetir. Si usted se decide por modelar a Cristo en todo, usted va a comenzar a experimentar lo mismo que vivió Jesús, incluyendo complacer a su Padre que está en el cielo. Si tú miras a Cristo y te enfocas en Cristo, vas a crecer y vas a llegar a la estatura de Cristo. Y llegar a la estatura de Cristo es conseguir y alcanzar la perfección.
Y solamente y alcanzando la perfección es que vamos a poder conseguir la vida eterna. Acuérdese que usted no agrada a Dios por su sacrificio. Usted no agrada a Dios por sus actos ni por su conocimiento. Es por fe, diga, es por fe. La única forma que vas a vencer a Satanás, ¿sabes cómo es? Creyendo en que Jesús lo puede hacer. En que Jesús lo hizo y en que Jesús lo seguirá haciendo hasta el día que Él regrese. Por eso Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no temas, porque yo he orado para que tu fe, escuchen, Satanás tuvo una reunión privada con Dios y pidió zarandear a todos los discípulos. No fue a Simón Pedro nada más. Pidió zarandear a todos los discípulos, a Araceli. Y en ese momento, como Jesús también es Dios y conoce todas las cosas, Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedrito. ¿Cuántos quisieran tener una conversación con Pedrito cuando lleguen al cielo? Chacho, yo tengo una lista. Y Jesús le dice en ese momento: Simón, Simón. Ay, cuando usted lo llaman 2 veces por su nombre, porque te están diciendo: chico, te conviene que me escuche. Lo que te voy a decir es importante. Y le dijo: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no temas, porque yo he orado, no para que no lo zarandee, para que su fe no le falte. Pero me gusta más como lo dice la versión Telea, te la voy a leer. Después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien. ¿Entienden ahora el Simón, Simón? Satanás ha pedido permiso a Dios. Sí, porque Satanás no puede hacer nada si no le pide permiso a Dios primero. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles. Usted está como que entrando aquí conmigo en calor. O sea, ya usted sabe por qué es que usted dice: que esto es bien difícil. Para ponerle pruebas difíciles a todos ustedes. O sea, que no era solamente a Peter. Era a Peter, a John, a Luke, a todos. Para que te mantengas firme. Yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. O sea que la fe nos ayuda a mantenernos firmes. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. ¿Qué me dice eso, pastor? Que la fe no solo nos hace a nosotros agradables ante el Padre, y no solamente le trae contentamiento al Padre, sino que es la herramienta que Dios utiliza y nos da para ayudar a nuestros hermanos, para que ellos también sean encontrados agradables delante del Señor. Pastora, la fe, Ronnie, es una herramienta. Es como las herramientas que tú tienes ahí en el cajón bien chévere ese Milwaukee para poder trabajar allí en lo de construcción, en JD Construction. Así mismo, tú no puedes ser eficiente en lo que tú haces si no tienes la herramienta correcta. Pues nosotros se nos es dada herramientas correctas, y la fe, Jerry, es una de ellas. ¿Por qué? Porque a través de la fe yo puedo ayudar a que mis hermanos se mantengan firmes. No solamente me mantiene firme a mí y me hace ser agradable y complacer a Dios, Steven, pero también me ayuda a ayudar a mis hermanos. Mira lo que dice la palabra, te la vuelvo y te la repito. Dice: por un tiempo vas a dejarme solo. Claro, lo iba a negar, lo iba a dejar solo. Arrancó y se fue para el mismo lugar donde lo encontró. Dice: pero después cambiarás. ¿Cuándo después? Después de que el Señor le hizo desayuno allí en la orilla, y cogió un pescadito y lo preparó bien chévere y desayunaron. Y dice: cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Iglesia, la fe es un requisito del cielo. La fe es un requisito del cielo. Todas las cosas, escucha bien, que tienes que cambiar, las vas a cambiar por la fe. Porque tienes que creer que Dios lo puede hacer en tu vida. La transformación del pastor Cristian vino por la fe y por la obediencia. Cuando tú tienes fe y tú tienes obediencia, entonces te estás asegurando de matar al asesino de tu propósito. Es con fe y obediencia
que tú alcanzas cumplir con la voluntad de Dios para tu vida. Dale a la fe sustancia. ¿Y qué es sustancia, pastor? Dale esperanza. Esa esperanza se consigue y se sostiene únicamente a través del Evangelio de Jesucristo. El Viejo Testamento es muy buena herramienta. Se predica sobre el Viejo Testamento. Pero las buenas nuevas es el Evangelio de Cristo. Yo sé que usted está digiriendo. Yo sé. Tranquilo, no se preocupe, porque esto va a estar en YouTube y usted va a tener la oportunidad de verla nuevamente. Y yo espero que en ese momento usted tenga una libreta y un lápiz. Y nosotros nos podemos vestir bien bonito para venir a la iglesia, pero no deje su libreta, su Biblia y un lápiz o un bolígrafo. No lo deje. Porque aquí, la palabra que usted escucha, si usted no le presta atención, la zorra pequeña, mira, se la lleva. Y se lleva esa semilla. Pero si usted se encarga de anotarla y usted vuelve y la repasa, y usted dice, ok, no lunes como las dietas, hoy domingo voy a empezar. Hoy domingo. Diga conmigo, la complacencia ya tiene dueño. Escucha, la complacencia ya tiene dueño. Salmos 16, verso 3 de la Reina Valera dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Ay, pastor, te metiste en la santidad otra vez. La santidad, dice la palabra de Dios, y la integridad, o sea, el ser uno juntamente con Cristo, es, dice, toda mi complacencia. Lo que complace al Señor es que usted lleve una vida pura y limpia, entendiendo, escuche bien, entendiendo, porque usted rápido se descalifica. Nosotros los seres humanos, pastora, nos descalificamos. Yo comienzo a hablar de santidad y usted dice, no, yo no estoy viviendo en santidad, así que yo no estoy complaciendo a Dios. Está bien, pero ¿qué vas a hacer? No lo estás haciendo ahora, pero ¿qué vas a hacer? Tienes la oportunidad de decidir. Todos lo tenemos. No se trata de lo que ya hemos hecho o de lo que quizás no hemos hecho. Se trata de lo que vamos a hacer. ¿A quién es que yo voy a querer complacer? Yo te estoy dando palabras, textos bíblicos que sustentan que es llevando una vida santa, llevando una vida de justicia, que es muriendo a tu yo, sacando esa raíz del egoísmo que solamente te hace entrar en oración y en intimidad y te engañas a ti mismo, porque lo único que hace es: Señor Padre, tú sabes, Dios mío, lo difícil que es esto. Yo te pido, Señor, por mis hijos, te pido por mi esposa, te pido por mi esposo, te pido por mi trabajo, te pido por la casa, te pido por las finanzas, en el nombre de Jesús, amén. Ajá. Y te quedaste en el te pido. ¿Y qué es lo que está pidiendo Dios de ti? ¿Acaso no te has hecho esa pregunta? Dios está demandando algo de nosotros, y es que nosotros nos guardemos, que guardemos nuestra vida, que nosotros podamos hacer cosas aun cuando no tenemos el deseo de hacerlas. Eso fue lo que hizo Jesús. Se bautizó aunque no le tocaba, pero esa era la voluntad del Padre. ¿Por qué no le tocaba, pastor? Porque ya yo lo mencioné, él era limpio, él era puro, y el bautizo es para que se muera la vieja criatura y nazca una nueva criatura. Nueva criatura. Necesitamos leer la palabra. Necesitamos poner por obra, Esteban, todo lo que nosotros escuchamos. Por eso usted debe tomar unas notas de todo lo que usted escucha y decir, y ponerle estrellitas al lado. Yo tengo mis libretas, yo le hago estrellas. Y después, cuando veo que tengo muchas estrellas, Pastora Mabel, empiezo a hacerle círculo a las estrellas para identificar las más importantes de las importantes que ya yo había marcado, porque de momento empiezo a escribir estrellas. Y estrella, es el Señor hablándome. Ya a mí, el Señor hablándome. Yo, estrella, estrella. Y de momento yo digo, uy, esta está brutal. Estrella, círculo. Estrella, círculo. Porque esa sí que es importante. Y ya después de ahí busco un highlighter. Déjame marcarla. Esta sí que es fuego.
Apúntelo, Salmo 16:3. Para los santos que están en la tierra. ¿Dónde están los santos? ¿Dónde que están los santos? No en el cielo que están los santos. Para los santos que están en la tierra. Entonces, ¿se puede o no se puede conseguir la santidad en la tierra? Bueno, eso es para los que crucifican a los que predicamos santidad. Y para los íntegros es toda mi complacencia. Entonces ya yo creo que hemos visto suficientes ejemplos de cómo el Padre puede conseguir complacencia en nosotros. O alguien necesita más ejemplos de cómo es que podemos conseguir complacer a Dios y hacer lo que a Él le agrada, ¿no? Cierto. Entonces, ¿qué tal si aprendemos de qué manera conseguimos desagradar a Dios? Sí, porque yo te puedo predicar sobre cómo tú puedes agradar a Dios, pero a veces hay cosas que vas a hacer que van a agradar a Dios solamente sabiendo que le desagradan. No porque te nació, sino porque sabes que lo desagrada. Y como sabes que eso lo desagrada, lo contrario o el antónimo de desagradar es que es agradar. Entonces, Salmos 147, verso 10 y verso 11 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: no se complace en la fuerza del caballo, ni en el poder del ser humano. No, el Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Que la palabra de Dios es hermosa, Jessica. Ruth, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que llega, mira, te traspasa hasta los tuétanos. No se complace en la fuerza del caballo. O sea que tú no puedes poner tus esperanzas en que te complazca la fuerza de cualquier cosa externa, ni siquiera la del ser humano. Dice, ni el poder del ser humano. Sí, porque Dios le da poder al ser humano. Y no podemos complacernos en ese poder que tiene el ser humano. Dice, no, el Señor se deleita, o sea, se complace, se agrada, se contenta en los que le temen. No en los que le tienen miedo, sino en los que lo respetan, en los que lo valoran, en los que valoran su palabra y lo que a Él le agrada. En los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Nuestro Padre solo se deleita en los que le temen. Tenemos que tener temor reverente por Dios, por su presencia, por su palabra. Por Dios, por su presencia y por su palabra. Hoy debemos hacernos esta pregunta: ¿a quién estamos complaciendo? ¿Estoy complaciéndome a mí? ¿O estoy complaciendo a mi Padre que está en el cielo? Yo quiero que todos escuchen la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas en cuanto a cómo honrar y agradar a Dios. Pablo era un gran hombre de Dios. No solamente predicaba el evangelio de Cristo, sino que lo vivía. Él vivía el evangelio que él predicaba. Por eso le presto mucha atención a las cartas que le escribió a esas iglesias que se estaban levantando en aquel tiempo. Y esta carta, se la hizo a la iglesia de Colosas. Y está en Colosenses, capítulo 1, versos 9 y 10. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. O sea, le pidieron a Dios el total conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Hay 3 cosas que se mencionan en esta carta que yo quiero que usted se lleve en esta tarde. Número 1, el pleno conocimiento de su voluntad.
necesitamos conocer por completo cuál es la voluntad de Dios para con nuestra vida. Eso es un must. No podemos salir de este lugar. Y si usted no lo sabe, usted va a venir al frente y usted se lo va a preguntar a Dios. Porque no podemos salir de este lugar sin conocer, sin tener un pleno conocimiento de la voluntad de Dios para con nosotros. Número 2, debemos pedirle que nos conceda sabiduría. Hay dos tipos de sabiduría, William: la sabiduría humana y la sabiduría divina. Él está hablando de la sabiduría que proviene del cielo. La sabiduría que proviene de Dios la necesitamos juntamente con el pleno conocimiento de su voluntad. Y número 3, debemos tener comprensión espiritual. Debemos discernir lo que se mueve alrededor de nosotros en el ámbito espiritual, que es mucho más presente que el natural, que es mucho más real que el natural. Cuando usted le pida al Señor estas 3 cosas: pleno conocimiento de su voluntad, que les conceda sabiduría y que les conceda comprensión espiritual, adquiriendo estas 3 herramientas vitales, vamos a poder agradarlo y producir complacencia y contentamiento en Él. Solamente cuando logramos con nuestra forma de vivir demostrarle a Él cuán importante Él es para nosotros. Amén.